¿Cuántos están estrenando Misericordias hoy? Parece que el hermano Rodolfo y yo nos pusimos de acuerdo de lo que vamos a hablar hoy, pero hermano, no nos pusimos de acuerdo. Ahí es como se sabe que el Espíritu Santo se está moviendo en este lugar, mis hermanos. Bueno, ¿qué dice aquí? North Lauderdale. Hermanos, esta es la congregación de North Lauderdale que está en el condado de Broward County. Está cerca de Fort Lauderdale. Y en 1988, hace 37 años, el primer culto de esta congregación sucedió en una casita detrás de una iglesia americana. Consistía de 6 personas, que eran mi papá, mi mamá, mi hermano, yo, la hermana Ligia Molina y el hermano Eliezer Cuellar. Ese fue el primer culto que sucedió con esta congregación. Yo tenía 8 años y era la segunda congregación que mi papá y mi mamá pastorearon y la primera que plantó. Entonces ahí nació la iglesia de North Lauderdale, mis hermanos. Es muy especial para mí porque pasé parte de mi niñez ahí y toda mi adolescencia en esa iglesia. Y a pesar de todas las circunstancias, esa iglesia ha tenido muchos subes y bajas, pero ahí sigue firme. ¿Y sabe por qué? Porque todas las congregaciones son una historia que nunca terminan. Eso es las misiones, mis hermanos. Y como todas las congregaciones, es una obra misionera allá mismo. Y el que pastorea esta iglesia se llama el hermano Lancelot Bryan Morgan y Alba Milena Bryan. ¿Sí saben quién es? Levanten la mano si saben quiénes son. Ellos son muy notorios en la organización y han sido de gran bendición. Tuve la oportunidad de ir a Miami, hermanos, por cuestiones laborales. Y la hermana tiene ahorita problemas de salud. Ella está en nuestras oraciones en estos momentos. Y tuve la oportunidad y el honor de entrevistarlos, ir a la casa de ellos y entrevistarlos. Esta entrevista es como 1 hora, así que no se va a presentar aquí, solo se va a presentar el informe. Pero el proceso del llamamiento, es que en serio, parece que el hermano Rodolfo y yo nos pusimos de acuerdo con lo que él dijo ahorita en el principio del culto. El proceso de llamamiento de ellos fue algo demasiado intenso, hermano. Haga de cuenta que escuchando este testimonio, esta entrevista, es como una película de suspenso, porque este hermano tenía un rango bien alto en una organización trinitaria. Él ya había pastoreado 5 iglesias y estaba entre los grandes. Entonces, cuando él recibió esa revelación de que Jesús es Dios, él seguía ahí y entendía: Jesús es Dios, Jesús es Dios, Jesús es Dios. No podía sacar eso de su cabeza. Jesús es Dios, ese es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, el principio y el fin, el Alfa y la Omega, el gran yo soy. Pero imagínese estar en la situación que él estaba, o sea, aceptar que él ahora tenía que bautizarse en el nombre de Jesús, aceptar a Cristo y ahora comenzar de oveja. Hermanos, este testimonio es bien intenso, se va a publicar en la página de Juventud y Paul Jacks, y yo los invito a que todos vean ese testimonio que se va a publicar esta semana. Pero esto me dejó claro, hermano, que el proceso del llamamiento de un obrero no es fácil. Cada uno tiene su historia, así como el último que hicimos con el hermano Jonathan Urrego. Y hermanos, ahorita tenemos unos cuantos en esta congregación, no voy a decir quiénes son, que tienen el potencial para salir a la obra. Y ellos merecen una oración especial, porque ese llamamiento también será un proceso difícil de aceptar. No es fácil ser pastor, mis hermanos. Bueno, con esto les voy a presentar este pequeño video, que es solo un video de la congregación en sí y un informe de él, pero el verdadero informe es la entrevista que se va a presentar por YouTube y también por Juventud y Paul Jacks. Mi hermano Cristian me pone por favor el video. Esto solamente es una partecita de la entrevista. Si me pueden apagar la luz. Y así fue. Nosotros Y así fue como llegamos a Estados Estados Unidos
en el 19 de diciembre de 1994. Wow. Y estuvimos en Houston 3 años y medio con el pastor Gordon. Y luego, pues, como dijo mi esposa, creo que en la entrevista dijeron que el hermano Eliseo, el hermano Reynel y otros pastores hablaron con el hermano Gordon que si él no tenía planes para nosotros, claro, que si dejaba que abriéramos la puerta aquí. Y él dijo que sí. Y gracias a Dios me invitaron. Entonces estuve en Kendall 5 años, sí. Estuve en Homestead 8 años y medio, y estoy en North Lauderdale 14 años. Gloria a Dios, para hermano. la honra y la gloria del Señor. Amén. Qué bendición, hermano, y saber que hasta aquí hemos llegado, hermano. Ebenezer. Hasta aquí hemos llegado y hermano, que ustedes han sido gran bendición para muchas vidas. El Señor los ha usado poderosamente. Gloria sea para y no solo ustedes, pero sus hijos. Entonces ahora denos un informe sobre la iglesia en North Lauderdale, Florida, que es muy especial para mí. Ya se imaginarán por qué, bueno, pero claro. su padre fue el que Amén. comenzó esa obra en North Lauderdale, el hermano Isaías, que lo recordamos con mucho cariño. Amén. Y él terminó su carrera con victoria también, gracias Amén. a Dios. Bueno, en North Lauderdale estamos trabajando para la gloria de Dios. La iglesia es una preciosa iglesia, los hermanos muy hermosos, muy cariñosos, muy, como les decía ahora, que me da mucha pena muchas veces cuando es cumpleaños del pastor o día del pastor. Claro. A mí no me gusta que hablen mucho de mí y que yo siempre digo, el Señor debe ser el que reciba toda la honra y la gloria de la iglesia. Pero la Biblia también dice que al que honra, honra, al que respeto, respeto. Así que, bueno, yo lo acepto en ese sentido. Y bueno, estamos trabajando. Algunos hermanos están quebrantados de salud, bueno. Pero bueno, eso es normal, la iglesia está para adelante. Y ya es una iglesia madura, ya saben a quién he creído, a quién hemos creído, porque eso es lo importante, la diferencia entre en quién y a quién. Amén. Pablo dice, yo sé a quién he creído. Entonces cuando uno sabe a quién ha creído, pues uno sabe que Él ha prometido ayudarnos, y estando persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Y hay alguna petición para la iglesia en sí, de la iglesia de North Lauderdale, que quiere que nuestros seguidores oren para algo? ¿Será un nuevo local, algo? Amén, amén, sí, claro. Últimamente han puesto un otro grupo ahí. Y a veces nos afecta la bulla, porque pusieron todos los instrumentos fuertes y no tienen control del volumen. Yo creo que vamos a tener problemas con los oídos pronto, los jóvenes sobre todo, porque ya uno viejo ya tiene eso ya dañado ya. Pero sí, que el Señor continúe orando, y si el Señor nos puede dar un lugar nuevo para conseguir, sí. Y sobre todo, hermanos, que sigan llegando las almas a los pies de Jesucristo, y que vivan el Evangelio, que vivamos el Evangelio, ¿no? Amén, amén. Eso sería el consejo que quisiera dar a todas las personas, que tenemos que creerle a Dios, creerle a Él. Eso es lo más grande, creerle al Señor Jesucristo. Todo lo que Él ha prometido lo cumple. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Amén. North Lauderdale para Cristo. Ese es el culto multicultural que tuvieron hace poco.
Bueno, mis hermanos, si me pueden prender las luces. Hermanos, él ahí mencionó una petición que él no quiso decir por qué en la entrevista, pero la voy a decir aquí. Ellos tienen un problema grave a pesar de que llevan ahí ya 14 años. Hermanos, lamentablemente que enseguida de ellos, hermanos, literalmente enseguida se abrió otra iglesia. Y es una pastora, entre comillas, ¿no? El colmo de una pastora, hermanos, es que también sea lesbiana, y son 2 mujeres liderando esa iglesia. ¿Por qué es grave esta situación? Porque resulta que esa iglesia tiene muchos miembros, iglesia, y ya no hay casi para estacionar para los hermanos. Entonces es una situación, entonces eso tiene problemas con las citas. Cuando yo fui, yo tuve que ir a otro lado, entonces es un problema grave. Y usted los escucha, hermanos, adorando a Dios y uno dice, wow, parece como si fuéramos nosotros. Entonces esas influencias malignas que hay en esa iglesia no tocarán nuestra congregación, pero ellos, Dios, que por favor solucione ese problema. Entonces, hermanos, nuevamente el llamado es difícil, mis hermanos, y lo que estos hermanos pasaron para poder entregarlo todo lo que tenían, hermanos. Después de esa revelación, Dios les dio algo mejor. Entonces vamos a orar por esta congregación y las misiones. Y hermano Rodolfo, si puede dirigir esta oración, y le pido también a las mismas hermanas que pasen aquí a recoger la ofrenda. Dios me los bendiga, mis hermanos. Vamos a estar de pie, hermanos. Invito a mi hermana Marester, mi hermana Miriam, que pasen a este lugar y vamos a ofrendar. Ya vimos la necesidad, ¿verdad, mi hermano? Entonces ya sabemos de qué manera orar, cuál es el motivo de nuestra oración en esta hora, ¿verdad? Así que vamos a orar confiando y creyendo que el Señor puede hacer algo, o el Señor hará algo, amén. Porque Él es el Todopoderoso, hermano. Amén. Vamos a pedirle para que Él en su voluntad, Él ponga y coloque las cosas como deben de ser. Amén. Si que se dicen cristianos han llegado a ese lugar, hermano, el Señor quitará todos esos obstáculos que hay. Amén. O el Señor trasladará a su iglesia a otro lugar. Amén. Porque el Señor puede hacer cosas que a nosotros nos sorprenden. Eso llegó ahí con un motivo, pero Dios tiene un propósito también. Amén. Gloria a Dios. Así es que vamos a orar, hermanos. Amén. Amén. Por la salud de la esposa de nuestro hermano. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que Él tome control de este lugar allá en Fort Lauderdale. Amén. Y que sea el Señor Jesucristo obrando poderosamente. Y que nosotros podamos ser testigos y mirar, hermano, que nosotros creemos en un Dios grande, en un Dios poderoso, en un Dios que aún en este tiempo sigue haciendo cosas, hermano, que a veces nosotros nos quedamos sorprendidos, pero es que Él es Dios. Amén. Soberano Dios, Rey de la Gloria, Padre Santo, en esta hora, Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos permites orar